Romanos capítulo 6, versículo 23. Estaremos hablando en esta hermosa hora algo que usted ya conoce, pero que prácticamente es imposible de dejar. Ese es fuerte, el cual agobia, el cual lastima, el cual daña, ofende. Y lo más terrible de que nos separa de Dios. Así que vamos a leer Romanos 6, 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede tomar asiento? El apóstol Pablo no está hablando de la muerte física como algunos por ahí lo toman literalmente, porque dicen la paga del pecado es muerte. Por eso dicen algunos, alma que pecare vivirá, y ya no le dan chance a la persona de poderse restituir, no le dan chance a la persona de poderse regenerar, no le dan chance a la persona de poderse reintegrar en lo que es en el cuerpo de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando no de una muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. Y no una muerte espiritual como lo podríamos llamar. A veces los predicadores decimos, ese está muerto en el espíritu. Pero el apóstol Pablo lo está hablando de, como dice Apocalipsis, que es una muerte segunda. Los que fueron lanzados al lago de fuego, los que fueron echados al infierno. Oiga, esa palabra lanzado es fuerte, hermano. Cuando usted lanza algo, ¿cómo es? Usted lo arroja, pero con violencia a veces si es posible. O como cuando le lanzaba las cacerolas al esposo, ¿verdad? ¿Cómo se las tiraba? No suave, ¿verdad? Sino que a modo de golpearlo, a modo que sintiera que usted es el que le estaba agrediendo. Entonces es lanzado al lago de fuego. Entonces el apóstol Pablo está hablando de esta muerte. De una muerte no física, no de un enfriamiento espiritual, sino que está hablando de una muerte eterna en el infierno. Así que podríamos darle un título, y el título de este mensaje es el pecado. El pecado, amados hermanos, podríamos preguntar, ¿qué es el pecado? Podríamos dar una infinidad de sinónimos, antónimos, y podemos presentar de todo. Pero encerrado en una sola palabra, el pecado es todo lo que le desagrada a nuestro Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es algo que está suprimiendo a la humanidad. Es fácil de mencionarlo, señalarlo, pero cuán difícil es borrarlo o quitarlo humanamente. Solo mediante la sangre de Jesucristo se puede quitar. De ahí no hay ninguna otra manera. El Señor le dijo a cierto hombre, ni aunque usas lejía, ni aunque usas jabón, detergente, y le vamos a añadir, ¿verdad?, ácido, lo que tú quieras usar, la mancha de tu pecado no se puede quitar. ¿Por qué? Porque la mancha del pecado solo la puede quitar la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más. Pero ¿cómo empezó lo que es el pecado? ¿De dónde se originó? En el libro de Isaías 14:12 se nos relata que un ángel llamado Luzbel fue derribado hasta el polvo. Eso nos da a conocer que hubo una rebelión en el lugar donde Satanás se encontraba. Y nuestro hermano Ezequiel un día dijo, Satanás no pudo ser destronado porque nunca tuvo trono, y es real. Porque Satanás lo que tenía era un privilegio. Y podemos decir, señalar la parte de arriba, ese es el trono de Dios. Satanás se encontraba en esta parte.
Por eso él decía, y subiré y me sentaré junto al Altísimo y seré como él. Pobrecito, se murió y se va a morir en el infierno y nunca será como el Altísimo. Porque enalteció su corazón. En Ezequiel 28:12 en adelante se nos relata que se encontró en él maldad y fue la causa de su caída. Conforme al libro de Génesis 3:1, Satanás por medio de la serpiente engaña a Eva, por consiguiente, Adán cae en lo que se llama pecado y pierde lo que Dios había dado al hombre. Perdió autoridad, perdió santidad, perdió pureza. ¿Y sabe qué perdió? Semejanza. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La imagen no la perdió porque tenía el rostro, pero la semejanza sí la perdió. La semejanza de ser santo igual a Dios. Perdió la semejanza de ser puro, de ser digno de estar en el lugar el cual Dios había preparado. Así que de manera que todo hombre nacido de mujer nace bajo la maldición de lo que se llama pecado. Porque así fue como Satanás pudo doblegar al hombre y el hombre se rindió ante el pecado. ¿Por qué? Porque amó más lo que es las tinieblas. Así que el hombre se encuentra en un cuerpo esclavizado, lleno de pecado. El apóstol Pablo en un momento dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que hago, pues, no lo quiero hacer. Entonces, el cuerpo, nosotros, usted, el ser interior de usted, está adentro de un cuerpo, el cual puede ser purificado, regenerado, santificado, puede tener redención, como puede ser también lleno de pecado. Depende de usted, depende de cómo usted quiera tener su cuerpo. Si lo quiere tener en pureza y santidad, o lo quiere tener inundado de pecado. Así que ese ser interior se llama alma. El alma fue el cual había sido pura y santa, mas creada por la razón del pecado, quedó expuesta a morir o vivir para siempre. El alma de nosotros fue creada pura y santa, pero por causa del pecado quedó expuesta a lo que es morir o vivir para siempre. Vivir en Cristo Jesús, mediante la redención del sacrificio de Cristo en la cruz y el perdón de pecado que se nos otorga, o vivir en pecado y morir para siempre, como lo relata Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Oiga, qué salario más terrible. Ese salario no lo quisiera tener yo, pero es el que un día yo tenía y el que iba a recibir. Pero gracias a Dios, Él se acordó de mí. ¿Qué es pecado? Todo lo que le desagrada a Dios. Amén. Así que por consecuencia el pecado produjo muchas malas consecuencias al hombre, como enfermedades de toda clase, maldiciones, desilusiones, ateísmo, frustraciones, suicidios y el peor de todas las cosas, la desobediencia. El peor pecado que puede cometer el hombre es la desobediencia. El Señor dice, hijo mío, si hoy escucharas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón y anden tus pasos por mis caminos. Cuando el Señor está llamando al hombre, dice, ven, arrepiéntete. El pecado más grande es no aceptar a Cristo, estar en desobediencia. Porque recuerde que la desobediencia es el origen del pecado.
Así que cuando Dios está llamando al hombre a una reconciliación, cuando Dios está llamando al hombre a que se arrepienta de su maldad, dice que anden por los caminos de Dios, así como le mandó el mensaje por medio del profeta Jonás a Nínive, y el mensaje era de un arrepentimiento. Como también habló por Sofonías en el capítulo 1, que podemos leerlo, que también está enviando una advertencia, pero también está diciendo que se arrepienten de sus malos caminos. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así que el pecado, hermanos, es el cual ha producido muchas cosas, enfermedades en el hombre. Porque antes no existía el pecado, las enfermedades. Antes no existía ni la muerte. Antes de la caída del hombre, todo estaba bien. Por eso dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ese corazoncito que usted tiene ahí, que no para de palpitar, que le envía sangre a todo su cuerpo, fue creado para vivir para siempre. Empezó ahí, palpitando. Pero por causa del pecado, el cuerpo tiene que morir. Así que hay que darle menos pollo frito, ¿verdad? Menos hamburguesas, menos pizza, menos cosas que causen grasa, ¿verdad? Colesterol, cosas así. Porque si no, eso que Dios le dio a usted para que viva para siempre, le va a vivir un par de pocos días. Así que las enfermedades fueron creadas por el pecado. Y como le decía anteriormente, que el pecado también transformó a los ángeles en demonios, espíritus inmundos, los cuales seducen y sujetan y posesionan a los hombres para hundirlos en la maldad día con día, arrastrarlos hasta el suicidio y perder sus almas en el infierno en un sufrimiento eterno. Los atan, los sujetan, los arrastran y los llevan. Es el que seduce la mente del hombre, que lo incita a pecar, lo incita a desobedecer lo que es la palabra de Dios, lo incita a hacer lo malo. Hay algunos que están preocupados por el 2020, 2021 y 2022. Pero yo estoy preocupado por el pecado y la maldad que se están viendo en el corazón del hombre. Cómo ahora injustamente la gente está muriendo. Cómo la están suicidando. Cómo la persona se suicida en sí. Cómo la gente corre y llega porque piensa que la solución es la muerte. No, la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque quiere salir de los problemas. Porque quiere salir de la dificultad. Pero esa no es la solución. La solución es venir a Cristo Jesús. Pero el pecado incita a la gente a las guerras. El pecado incita a la gente a las violaciones, al adulterio, a la fornicación, a la desobediencia, a las malas palabras. El pecado induce al hombre hasta déjeme decirle, un tremendo problema en su vida, que se vuelve ateo. La Biblia no dice que no hay Dios. Quien lo dice es el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, dice la palabra. Y el pecado empobrece al hombre y también lo vuelve miserable y lo avienta, déjeme decirle, a un pozo sin salida y lo arrastra en el lodo y lo vuelve despreciable, inmoral, corrupto, sin afecto paternal, sin medir las consecuencias. El hombre camina hacia un destino desconocido, solo siguiendo su instinto natural, por lo cual lo separa de Dios. El hombre camina, dice que los caminos del hombre le parecen rectos, pero al final es un camino de muerte. Pero el hombre sigue caminando porque él piensa que de esa manera, él solo sigue su instinto, queriendo alcanzar a Dios por sus medios, queriendo alcanzar a Dios por sus sacrificios, por sus donaciones, por sus penitencias, etc. Pero déjeme decirle que la única manera que podemos alcanzar a Dios es mediante Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Es el único medio que nosotros podemos llegar hacia Dios.
No podemos llegar por medio de grandes ofrendas. No podemos llegar por medio de grandes, ¿cómo se llama? Cosas que regalan. No podemos llegar por medio de muchas donaciones grandes. No podemos llegar por medio de otra persona, de un cura, de un pastor. No podemos llegar por medio de ningún hombre, sino que podemos llegar por Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es intercedor entre Dios y los hombres. No se puede llegar por ningún hombre en esta tierra, ni por los que se han muerto. Porque Cristo murió, pero resucitó. Y ahora intercede por nosotros ahí arriba. Por muy rebelde que nos comportemos, por muy soberbios, iracundos, que nos comportemos desobedientes, que nos portemos nosotros así indiferentes hacia Él. Pero Él dice, yo sé que va a cambiar. Yo sé que va a llegar. Yo sé que va a venir. Por eso el Señor nos guarda y nos cuida. Así que nos ha separado de Dios. Y esa separación se produjo y formó una enemistad entre Dios y los hombres, los cuales están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También el pecado es una carga, una deuda, un sufrimiento. Hay una culpabilidad que inunda y ahoga y no permite ser libre. Y a muchos ni encontrar la paz o la felicidad en sus vidas. El pecado es una carga. El pecado es una culpa. Por eso dice en el libro de Isaías 53. Usted sabe bien qué dice ese libro, ¿verdad? Que Él llevó nuestras culpas. Y sobre Él, dice Dios, quiso poner el pecado. Él llevaba esa carga. Él llevaba la culpabilidad de la humanidad. Él llevó la culpabilidad del hombre. Él llevó la culpabilidad de todos aquellos los cuales desobedecieron y desobedecimos y los que están desobedeciendo hasta el día de hoy. Él llevó esa carga, llevó ese desprecio, llevó ese dolor, llevó ese sufrimiento, pero gloria a Dios que lo dejó en la cruz pegado y resucitó y se levantó entre los muertos. Porque déjeme decirle que ¿qué hubiera sido de nosotros si Él no carga con nuestro pecado? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Él no hubiera tenido ese coraje, ese valor de llevar la maldición sobre nosotros? ¿Qué hubiera sido? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿A dónde nosotros hubiéramos ido? Si nuestro Dios no se hubiera portado valiente, si Jesucristo no se hubiera portado como el título que le di un mensaje una vez que se llamaba El héroe de verdad. Que Dios no se hubiera portado de esa manera a su nivel. Toda la humanidad hubiera quedado perdida, hermano. Toda la humanidad hubiera quedado ahogada, hundida. Hubiera quedado atada. ¿Sabe algo? ¿Ha escuchado usted un coro que dice, no temo a la muerte porque Cristo la venció? ¿Ha escuchado usted que Jesús le dice a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y le dice al sepulcro, ¿a dónde está tu victoria? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Sabe que a veces nosotros lo decimos sin entender? Jesús le está diciendo a la muerte, ¿sabes qué? Mataste el cuerpo, pero no me pudiste matar a mí. Al sepulcro le dice, ¿sabes qué? Guardaron el cuerpo ahí, pero no me pudiste retener. No me pudiste aguantar. Por más que hiciste, no me pudiste aguantar. Y así, como mataste el cuerpo, vas a matar el cuerpo de los demás.
pero así como guardaste el cuerpo, vas a guardar el cuerpo de los demás. Pero así como no me aguantaste a mí, no vas a aguantar tampoco los que van a resucitar el día que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco los vas a aguantar. Tampoco los vas a retener. No podrás contra ellos. Vas a meter el aguijón. Van a enterrar sus cuerpos. Pero el día que suene la trompeta, se levantarán triunfando. Por eso el cántico dice: no temo a la muerte, porque Cristo la venció. Y así como Cristo la venció, también yo venceré. Y el día del rapto yo me voy a levantar. Y esa es la fe suya, esa es la mía, que el día del rapto nos levantaremos, porque la muerte no podrá detenerlos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo la venció. Porque Cristo la tiene en sus manos. Él dijo: yo, oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Hubo en un momento que dijo: una cosa les digo, que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia. Cuando Jesucristo dijo eso, se encontraba en un lugar que se llamaba el Hades. Y estaba así en un cementerio donde enterraban. Y les dijo: ¿saben qué? Ni estas puertas del Hades podrá detener a la iglesia. No la podrá soportar. No podrá aguantar. ¿Y sabes qué? Porque yo estoy ahí. ¿Sabe algo? Cuando en Eliseo los huesos le dieron vida a aquel hombre que iban a enterrar, es que el Espíritu de Dios estaba en los huesos de Eliseo y produjeron vida a aquella persona. Por eso todo cristiano que muere en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está ahí también, para el día de la redención, para el día del advenimiento de Cristo Jesús, para ese día tan glorioso, el cual lo verán los redimidos, los lavados con la sangre, los que han luchado y peleado por dejar el pecado, por dejar la maldad, y se han santificado y han luchado para vivir una vida en santidad. Solo esos lo verán. De ahí aquel que vagó en la iglesia, que paseó en la iglesia y se prendió el saludo, Dios le bendiga, y se aprendió muchas cosas, los coritos y los cánticos, pero sin entregarse a Cristo Jesús de corazón, ese no verá la gloria de Dios. Ese no verá la venida de Cristo Jesús, sino que ese entrará en un momento de dolor, de tinieblas, el cual crujirá los dientes de tristeza y de dolor y remordimiento, sabiendo que estuvo, oh, mi alma alaba la gloria de Dios, en el momento, en el lugar exacto, en el lugar de la oportunidad. Estuvo en la iglesia, estuvo en casa, pero estuvo vivo, respirando, estuvo teniendo la oportunidad y sabía conscientemente que si no se santificaba, no vería, oh, mi alma alaba la gloria de Dios, no vería al Señor. El escritor a los hebreos les manda un aviso y les dice: ¿saben qué? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que la muerte no podrá retener a aquellos que muchos han ganado la carrera ya, porque muchos han muerto en Cristo Jesús. Ellos los que están esperando nomás la redención. Ellos, ¿sabe algo? Ellos están durmiendo. Y ese dormir es corto. Ellos van a sentir: pero si anoche me acosté. Ellos no cree usted que hemos dormido tanto, han pasado miles de años. No. Cuando ellos sean levantados, van a decir: pero si fue ayer que yo morí. Porque es un leve dormir. Es un descanso. Así que el pecado ha dañado a la gente. Pero Cristo Jesús los ha libertado. Así como podemos ver que el pecado es un estado de vida. Hay algunas veces que el hombre corre hacia el mal y a veces el mal corre hacia el hombre. En ocasiones el pecado acecha, según Génesis 4:7.
Encontramos que el pecado está a la puerta, esperando la ocasión para seducir y llevar por los deseos de la vida que no llevan a ningún lado. Bueno, de cierto sí, a la desilusión de la vida. También está adelante esperando como un león, listo para devorar a su presa, según Salmo 51:3. Está ahí. Es difícil escapar del pecado estando en el cuerpo. La única manera es salir del cuerpo, pero durante el cuerpo esté con vida, hay peligro de verse envuelto en el pecado. Hay peligro. A simple vista se puede entender o creer que el pecado se puede conocer y detectar fácilmente, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque el pecado en muchas ocasiones es como el cáncer en los hombres. Usted a una persona la ve. Es más, usted puede verse por acá. Dice, si el hermano lo veo hasta chapudito, lo veo bien, saludable, gordito, lo veo en una condición muy buena, camina todavía, está sano, no tiene nada. Pero si usted le pregunta así, fíjate, tengo un dolor de hueso, tengo un dolor en la costilla, tengo un dolor de cabeza que no se me quita. Así, no se nota. Así es el pecado, que no se nota. Es como el cáncer. Usted ve a una gente y dice, no sabe ni se imagina que tiene cáncer ni tiene SIDA. Lo ve normal. Pero él sí sabe que tiene pecado. Él sí sabe que tiene cáncer. Si yo pregunto acá, que me dijeran todas sus enfermedades, me asusto, mejor no las digan. Ustedes las saben. Pero si yo los veo sanos. Así es el hombre en el pecado. El hombre sabe el pecado que está en él. El hombre sabe lo que lo está comiendo, lo que lo está mordiendo, lo que lo está deshaciendo los huesos. Él sabe lo que tiene en su vida. Él sabe lo que en él habita. Él sabe lo que en él está. Él sabe si en verdad, si Cristo viene hoy se va o Cristo viene hoy se queda. Él lo sabe. Y la gente dice, solo Dios lo sabe si me voy con él. No, nosotros también sabemos si nos vamos con él. El pecado en muchas ocasiones, hermanos, es bastante difícil de detectar. ¿Sabe algo? Y a veces es tan terrible que ni el cuerpo lo detecta. Sí, el pecado es tan terrible que ni el cuerpo lo detecta. Por eso el salmista David pidió ayuda, fue inteligente, fue sabio. Que dijo, líbrame de mis errores que me son ocultos. Porque ni él mismo los podía detectar. Salmo 19:12. Ni él mismo podía detectar. Ni él mismo podía averiguar el pecado. Ni él mismo podía. Por eso dijo, ¿saben qué? Yo voy a ser inteligente, voy a ir al que me conoce, voy a ir al escáner, voy a ir al que conoce mi mente y mi corazón. Voy a ir al que me conoce enteramente quién soy yo. Voy a ir a ese que me puede ver por dentro y por fuera. Voy a ir a aquel que sabe quién soy yo. Así que David le pide ayuda, porque ni él mismo puede entender ni detectar la maldad, simplemente Dios. El pecado es un peligro, hermano, que rondea, como dije anteriormente, que es como un león que está acechando. Y si usted se descuida, o yo me descuido, somos presa de caer. Podemos caer fácilmente. El pecado no es que ahora cayó. Oh, wow, dice, cayó el hermano en pecado. No, ya estaba en pecado. El asunto es, hoy se declaró que estaba en pecado. Porque el pecado entra como un virus. Suave, 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 suave. Hasta que la misma mente le está diciendo, ¿sabes qué? Si yo creo que esto es la voluntad de Dios. Yo no creo que Dios se enoje. Yo creo que Dios está de acuerdo. Yo creo que Dios
No creo que Dios me vaya a juzgar por esto. La misma mente le está dando una mala jugada. Porque el pecado entró. Porque el pecado entró suavecito. Y empezó a dañar. ¿Y sabe algo? El pecado es tan terrible que destruye hasta los que están alrededor de él. Eso es como dice la gente, cuando una manzana se empieza a pudrir y la ponen entre las manzanas nuevas. Se pudre por completo y empieza a pudrir el resto de las manzanas. Porque el pecado contamina. El pecado acecha, hermano. Es de pedirle a Dios que nos libre. ¿Hay una salida? Sí, hay una salida. Hay una salida para salir de lo que es el pecado. ¿Cómo? Viniendo a Cristo Jesús. Pidiéndole de corazón que perdone nuestro pecado, nuestra iniquidad y nuestra maldad. Porque el pecado estará ahí todos los días de su vida, todos los días de su existir, a cada momento de su despertar, a cada momento de respirar, estará presente esperando hasta qué momento lo hace caer, hasta qué momento lo hace seducir. ¿Por qué razón? Porque viene a la esposa y cuando la esposa sale, el diablo incita a otra persona y aquella persona le dice ciertas cosas bonitas y ya la persona dice en su mente, sí, pero mi esposo no me dice esto. Mi esposo no me dice que soy bonita. Mi esposo no me dice estas cosas. Entonces presta el oído y empieza a ser seducido. Pero ¿de quién es la culpa? Podríamos decir es culpa del hombre. Pero no, también es culpa de la persona que presta su oído para escuchar esas palabras. Ya solo porque tenga un esposo, así como ciertos hermanos que le dijeron, hermano, llévele un ramo de rosas a su esposa. Y él le dijo, hermano, para eso mejor llevo una libra de frijoles y comemos juntos. Era simple el hombre, ¿verdad? Era un poco simple y él sabía que era mejor comer que las flores, ¿verdad? Entonces, al momento, no sé cómo le hizo para conquistarla, pero después sucede esto. Entonces tal vez se le volvió simple. Y tal vez la persona quiere seguir escuchando esas palabras. Pero por causa de querer seguir escuchando esas palabras, puede cometer el error de caer en adulterio. No es que mi esposo no me decía, pero es su esposo. No es que mi esposo no me dice que me quiere, que me ama, que soy bonita y que no sé qué, princesita, pedacito de cielo y un montón de locuras, ¿verdad? Pero no solo por eso se va a entregar, hermano. ¿Verdad que no por eso se va a entregar? Porque yo he definido una cosa en el amor. El amor no son las palabras, el amor son los hechos. Cuando alguien le dice que le ama, dígale usted, pruébalo primero. Y después me vas a convencer si en verdad me amas. Porque se hace con hechos, no con palabras. Las palabras es como el papel, que al papel le cabe lo que le escriba. Y las palabras las que usted quiera decir. Pero los hechos son pocos. No por eso el hombre se va a entregar al pecado fácilmente. Ya solo porque el pecado está al frente, tampoco se va a entregar y se va a rendir ante él. No. Tiene que luchar. Tiene que luchar por una salvación. Tiene que luchar, tiene que orar, tiene que pelear, tiene que rendirse al Señor, tiene que pedirle a Dios. Lo que sucede a veces en los matrimonios, que es solo porque uno tal vez se volvió simple o se deformó un poco, ya la persona empieza a creer que el de 50 que tiene hoy que se vea de 15 y ya no se puede. Y empieza a decirle, Señor, pero yo te pido que le ayudes a rebajar ese estómago. ¿Y cómo, hermano? Si lo tiene bien alimentado, ¿cómo va a rebajar ese estómago? Sí, parece broma, hermano, pero yo he visto estos casos con mis ojos. Y empiezan a decirle, ponlo ahí pesa 280, ponlo que pese 170. Lo mata si lo pone a rebajar de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque se acuerda quizás
de los tiempos pasados. Pero se le ha olvidado lo que dice la Escritura. Acuérdate y regocíjate con la mujer. También lo mismo la mujer, ¿verdad? Con el hombre de tu juventud. Amén. Gracias, hermano. Así es. Hay cambios. Hay cambios. Eso no se puede detener. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? El enemigo es tan astuto que se prepara muchas diversas ofertas para hacer caer al hombre. Y el peor del caso es cuando empieza a dominar la mente del hombre. Cuando el mismo hombre empieza a hablar de su cónyuge. O cuando la misma mujer empieza a hablar no en bien, hermano, empieza a hablar en mal de su esposo. Es una mente dominada por Satanás. Y por eso es el fracaso al final. Y por eso es que después están recitando el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, llorando ahí debajo de una almohada. ¿Por qué? Porque ellos mismos cometieron el error. Es necesario, como dice la Escritura, que no demos lugar al diablo. Porque si no, va a contaminar lo que Dios está trabajando en su mente. ¿Cuánto Dios no ha trabajado en su mente y en su corazón? ¿Cuántas cosas hermosas Dios no ha puesto en nosotros? ¿Cuántas cosas lindas Dios no ha hecho con nosotros? Pero si nos descuidamos, Satanás vendrá a minar y traerá el pecado y va a contaminar y seremos peor de lo que éramos antes. Peor. Cuando Dios ya ha transformado. Cuando Dios ya ha hecho la obra en nosotros. Cuando Dios ya ha dado la oportunidad de una vida nueva. Cuando Dios ya le ha dicho, todo el que viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Cuando Dios ya le ha dicho, ¿sabes qué? Tú ya no eres el mismo. Deja de seguir pensando que eres el mismo. Tú eres diferente. Tú eres una criatura nueva. Cuando venimos a Cristo, adoptamos lo que es la semejanza otra vez. Pero depende de nosotros si la tumbamos o la vivimos. Si la obtenemos o la dejamos ir. Depende de nosotros. Cómo mantenemos nuestra vida espiritual. El pecado se está terminando a todas las familias de la tierra. Véalo usted por sí mismo. Se está acabando la juventud en las escuelas, en las casas, en los parques, en los barrios. Se está acabando la juventud. El pecado se está comiendo a las iglesias. Las está comiendo. Las está mordiendo por todos lados. Y la iglesia está accediendo. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos, hermano. Ya no esperamos más que solo la venida de Cristo Jesús. Es todo lo que esperamos. Pero el pecado seguirá en aumento, en aumento, en aumento y en aumento. Y si nosotros nos descuidamos, nos vamos a ver envueltos ahí. Así que es necesario que nos santifiquemos. Y yo creo que ha llegado el momento de la santificación. Ha llegado el momento de dejar nuestros malos pasos. Ha llegado el momento de dejar nuestros malos caminos. Ha llegado el momento de dejar de nuestras malas costumbres. Ha llegado el momento de dejar nuestras malas tradiciones. Y ha llegado el momento de dejar de ser la persona que fuimos ayer. Ahora somos y seremos mejores el día de mañana. ¿Cuánto lo creen? Seremos mejores.
Porque estamos luchando y peleando. ¿O no pelea usted contra el pecado? ¿O no se siente tentado usted en el cuerpo por el pecado? A diario. Por eso el apóstol Pablo estaba un poco asustado, hermano. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá sacarme? Y aquí el problema no es ser tentado, como lo hemos dicho. El problema es caer. Y podríamos hablar, y como les decía en la introducción, señalar el pecado. Pero yo quiero señalar un pecado en esta hermosa hora, el cual poco se ve. Y este pecado es grande como todos los demás. El pecado de enojarse con su esposa o de enojarse con su esposo. Y después salir para el templo como que si nada sucede. Subirse al altar, dar gloria a Dios, 3 brinquitos, predicar y dar el mensaje y nada pasa. Enojarse con su esposa, eso es pero peligroso. La palabra de Dios nos aconseja de que los maridos estemos en paz con las esposas para que la oración de nosotros sea escuchada y no sea estorbada. Así que el hombre que se enoja con su mujer y pretende administrar el pueblo de Dios y el corazón de Dios, su oración está siendo estorbada. Necesita pedirle perdón a su esposa o viceversa. Necesita pedirle perdón a su esposo para que no sea estorbado lo que es la palabra del Señor. Pero es verdad que nos enojamos todos los días y no le pedimos ni perdón a Dios por vernos enojados con el cónyuge. No le pedimos perdón a Dios. Y a veces tenemos hasta el coraje y la valentía ni de pedirle perdón al cónyuge. Ni le decimos, mira, perdona, ¿sabes qué? Me pasé. Discúlpame. Venga acá, yo te quiero, pero en verdad se me pasó la mano. Fue un momento de calor. Pero a veces que algunos viven en el verano, quizás todos los días. Pero es necesario pedir perdón para que nuestra oración sea escuchada. En pocas palabras, una reconciliación, ¿verdad? En el hogar. También el pecado de que se comete manejando. Cuando usted va manejando tranquilamente y de presto se le metió uno ahí que va un poco preciso y lo hace frenar a usted, lo primero que busca es el pito, el clauson. ¿Para qué? No para decirle, Cristo te ama, sino que para decirle unas palabras que solo usted las sabe. Y lo peor del caso es que en algunos bumpers de atrás dicen, Cristo es mi Señor. Cristo te ama. Y en el bumper de atrás. Pero adelante, yo no te amo. Pero Cristo sí te ama. Cuando se le meten. Y se enoja. ¿Será pecado ese? Sí es pecado, hermano. Porque usted se está enojando. Son pecados los cuales no los analizamos. Y están ahí como los chupamás, como dice un anuncio por ahí. Unos vampiros que están mordiendo ahí. Unos murciélagos. Son pecados que están ahí. Mordiendo. Estorbando en la santidad del hombre. Cuando usted se pega esos berrinches con su jefe. Sí, esos son pecados también. Cuando usted se enoja y dice, no, es que tengo derecho. Dios sabrá si tiene o no tiene derecho. Pero usted se enoja. Pero eso no lo analizamos como pecado. ¿Por qué? Porque pasamos de paso cuando dijo Jesús, cualquiera que se enoje contra su prójimo,
será culpado de juicio. ¿Y quién es el prójimo? No solo somos nosotros, hermano. El prójimo es todo aquel hombre y mujer que ha nacido en esta tierra. Sea impío, sea como sea. Quien sea que se le cruzó al frente. Si nos enojamos con ellos, hemos pecado delante del Señor. Cuando nos enojamos con nuestros hijos de una manera que no debe de ser. ¿Quiénes se enojan contra sus hijos acá? Pero no lo debemos hacer. Ese es un pecado delante del Señor. Pero esos no se notan, ¿verdad? Esos no están escritos acá, esos no. Los otros, nomás el borracho, el fornicario, el adúltero, el infierno y cosas así va. No está el que se lo está comiendo por dentro. El pecado de la incredulidad, el pecado de la envidia, cuando otros le dan más trabajo que a usted, cuando otros le pagan mejor que a usted, cuando el otro tiene mejores carros que los suyos, cuando el otro tiene mejor casa que la suya, cuando el otro se sabe vestir y usted no, cosas así. Son pecados. No tendrás ni codiciarás ¿qué? El vestido, el becerro, el pollino, el buey, ni la casa, ni la mujer de tu prójimo, nada. Sí, ahí está en la ley. Pero esas pasamos de paso. Cuando en nuestro corazón anhelamos cosas que los demás tienen. ¿Sabe que hay hombres que codician a la mujer del otro hombre? Sí, en las iglesias, hermano, amén. ¿Y saben que mujeres codician a los hombres de los otros hombres? ¿Cómo no quisiera yo que mi esposo fuera como él? Dice. Lo que pasa es que no saben, ya encerraditos en las casas los dos como son. A simple vista lo ve bien, pero en la casa encerrado, solo la pobre mujercita sabe qué tremendo hombre es que tiene. Pero a simple vista lo ve de talla y de etiqueta. Encerrado, sale el pichón, sale el campeón, sale la fiera, sale el león, sale de todo. Pero en el templo encorbatado dice, que no quisiera yo que fuera mi esposo como ese que está ahí. Esa es una codicia. Y yo le recomiendo que no codicee en lo que no sabe qué es, hermano. Estése contento y feliz con lo que Dios le ha permitido tener. Pero el asunto que produce un pecado de envidia, aún como le digo, hasta en la vestimenta. Sí, es necesario analizar el pecado que rodea nuestras vidas. Ya los pecados capitales, como dicen unos por ahí, usted ya lo sabe. Pero esos pecaditos, que podríamos llamarle así, para que usted no sienta muy fuerte. Pero en verdad la Escritura dice que cualquiera que habla de su hermano es un asesino. Y la ley del Señor dice, no matarás. No hay diferencia. Entonces, si usted habla de su esposo, de su hermano, de su amigo, de su esposa, usted lo está matando, hermano. A saber cuántas cruces no andarán el individuo ya en el lomo, en la cabeza. Le aseguro que si fueran literales no cupiéramos por la puerta. Sí, dele auge a la imaginación. ¿Se imagina usted si literalmente pudiéramos ver esas cruces? Le digo que esto fuera peor que un cementerio. Y yo creo que quien anduviera más cruces es el pastor encima de la cabeza, hermano. Pero es así, gloria a Dios que no se ven literalmente. Pero Dios perdona todo pecado. El único que no perdona, dijo él, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí todo pecado le es perdonado al hombre. ¿Tenemos salida? Sí la hay. ¿Tenemos oportunidad? La tenemos.
Estamos vivos, estamos respirando. Y Cristo murió por eso, por nosotros. Y Él sabía de la tela que fuimos cortados. Y Él sabía cómo íbamos a hacer. Pero nos da una oportunidad de arrepentimiento, de reconciliación y de volver a ser mejores que el día de ayer. Dios les bendiga. Adelante en la orden del Señor. Padre y buen Dios que estás en gloria y en todo lugar. Te doy gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Padre, seguro estamos, Dios, y creemos que tú estás en este lugar. Te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú derramando de tu gracia, de tu Espíritu, Señor. Derramando de tu poder, de tu gracia, de tu bondad. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, conoces la mente. Tú sabes la debilidad, tú sabes la fuerza, tú sabes todo lo que hay dentro de nosotros. Y te pido, Dios, que seas tú. Oh, gloria a Dios.